El contexto de la Operación Restaurar la Esperanza. Un país en el abismo. En 1992, Somalia era un infierno en la tierra. La guerra civil, que estalló tras el colapso del gobierno de Siad Barre en 1991, había sumido al país en un caos absoluto. Las calles de Mogadiscio, la capital, resonaban con el estruendo de las armas automáticas y las explosiones de morteros. Los clanes rivales, liderados por señores de la guerra como Mohamed Farah Aidid, luchaban por el control de la ciudad, mientras la población civil pagaba el precio más alto. La hambruna, exacerbada por la guerra y la sequía, amenazaba la vida de millones de somalíes. Imágenes de niños desnutridos y aldeas devastadas llenaban las pantallas de televisión en todo el mundo, generando una oleada de indignación y demandas de acción. En una aldea al sur de Mogadiscio, Amina Hassan, una madre de 3 hijos, luchaba por mantener a su familia con vida. Su esposo había muerto en un tiroteo entre clanes, y el mercado local, donde alguna vez compraba pescado y maíz, estaba desierto. Los convoyes de ayuda alimentaria, cuando llegaban, eran saqueados por las milicias antes de que pudieran distribuirse. «Mis hijos no han comido en 2 días», le dijo Amina a su vecina, mientras sostenía a su hija menor, Fatuma, cuya piel se adhería a los huesos por la desnutrición. En sus ojos había una mezcla de desesperación y esperanza de que alguien, en algún lugar, vendría a ayudar. La comunidad internacional no podía ignorar la tragedia. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, lanzó una operación humanitaria, la UNOSOM primero, para distribuir ayuda. Pero las milicias de los señores de la guerra atacaban a los cascos azules, robaban los suministros y extorsionaban a las agencias de ayuda. En diciembre de 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una intervención liderada por Estados Unidos, bajo el nombre de Operación Restaurar la Esperanza. El objetivo era claro: establecer corredores seguros para que la ayuda humanitaria llegara a los necesitados. La llegada de los gigantes. En Washington, el presidente George H.W. Bush, en los últimos meses de su mandato, vio la intervención en Somalia como una oportunidad para demostrar el liderazgo estadounidense en el nuevo orden mundial tras la Guerra Fría. «No podemos permitir que el mundo ignore el sufrimiento de Somalia», declaró en un discurso televisado. El 9 de diciembre de 1992, miles de marines estadounidenses desembarcaron en las playas de Mogadiscio, bajo la mirada de cámaras de televisión que transmitían la operación en vivo. Las imágenes de soldados estadounidenses repartiendo alimentos generaron esperanza en un público global agotado por las noticias de muerte y desesperación. En Mogadiscio, el capitán David Reynolds, un marine de 32 años, lideraba un pelotón encargado de proteger los convoyes de ayuda. Reynolds, un veterano de la Guerra del Golfo, estaba acostumbrado a la disciplina militar, pero Somalia era un desafío diferente. «No hay líneas de frente aquí», escribió en una carta a su esposa. «No sabemos quién es el enemigo y quién es solo un civil hambriento». Las calles de Mogadiscio estaban llenas de hombres armados, niños con fusiles AK-47 y mujeres que escondían granadas bajo sus ropas. Cada día los marines enfrentaban una mezcla de gratitud y hostilidad por parte de la población local. Para Amina y su comunidad, la llegada de los estadounidenses fue un rayo de esperanza. Los convoyes de alimentos comenzaron a llegar a su aldea, escoltados por vehículos blindados. Por primera vez en meses, Amina pudo darle a sus hijos una comida completa: arroz, lentejas y una lata de atún donada por una ONG. Pero la alegría duró poco. Las milicias de Mohamed Farah Aidid, el señor de la guerra más poderoso de Mogadiscio, comenzaron a atacar los convoyes, exigiendo tributos y acusando a los extranjeros de ser invasores. «Quieren controlarnos, no salvarnos», gritó un joven miliciano en un mercado, mientras una multitud lo vitoreaba. El ascenso de Aidid. Mohamed Farah Aidid, líder del clan Haber Gider, era una figura carismática y despiadada. Antiguo general bajo el régimen de Siad Barre, Aidid había construido una red de milicias leales que dominaban gran parte de Mogadiscio. Su poder se basaba en el control de los recursos, alimentos, armas, combustible. Para muchos somalíes, Aidid era un héroe que resistía a los extranjeros. Para otros, era un tirano que perpetuaba el caos. Desde su bastión en el distrito de Bakara,
Aidid desafiaba tanto a la ONU como a los estadounidenses, viendo su presencia como una amenaza a su autoridad. En la primavera de 1993, la misión comenzó a cambiar. El nuevo presidente, Bill Clinton, heredó la operación de Bush, pero las presiones internas y externas lo llevaron a ampliar los objetivos. Los ataques de las milicias de Aidid contra las fuerzas de la ONU, incluidos 24 soldados pakistaníes asesinados en junio de 1993, indignaron a la comunidad internacional. La ONU emitió una resolución exigiendo la captura de los responsables, y Estados Unidos, como el principal contribuyente de tropas, asumió la tarea de neutralizar a Aidid. En una base militar en las afueras de Mogadiscio, el mayor Robert Garrison, un oficial de inteligencia, analizaba informes sobre los movimientos de Aidid. «Este hombre es como un fantasma», le dijo a su equipo. «Sabe cómo desaparecer en las calles». Garrison, que había estudiado tácticas de guerrilla, entendía que capturar a Aidid no sería fácil. Mogadiscio era un laberinto de callejones estrechos, mercados abarrotados y edificios en ruinas, donde las milicias podían moverse con facilidad y los extranjeros eran blancos fáciles. El preludio de la tormenta, a medida que la misión evolucionaba de humanitaria a militar, la tensión en Mogadiscio crecía. Los soldados estadounidenses, inicialmente recibidos como salvadores, comenzaron a ser vistos como ocupantes. En las aldeas como la de Amina, los rumores corrían. Los americanos no estaban allí para ayudar, sino para controlar Somalia y sus recursos. La propaganda de Aidid alimentaba estas sospechas, presentando a los extranjeros como una amenaza a la soberanía somalí. Amina, que había recibido ayuda de los convoyes, comenzó a temer por sus hijos. Los tiroteos eran cada vez más frecuentes, y las milicias reclutaban a niños tan jóvenes como su hijo mayor, Ismael, de 14 años. «No dejaré que se lo lleven», le prometió a su hermana, mientras escondía a Ismael en una aldea vecina. Pero la guerra estaba cerrando el cerco, y nadie podía escapar de su alcance. En Washington, los planificadores militares subestimaron la complejidad de Somalia. Creían que la superioridad tecnológica y el poder de fuego de Estados Unidos serían suficientes para aplastar a las milicias de Aidid. Pero en las calles de Mogadiscio, donde las reglas de la guerra convencional no aplicaban, los estadounidenses estaban a punto de enfrentarse a una realidad brutal. La operación Restaurar la Esperanza, que comenzó con nobles intenciones, se estaba transformando en una misión de combate, y el escenario estaba listo para una tragedia que cambiaría la percepción del poder estadounidense en el mundo. De la ayuda humanitaria al combate. Un cambio de rumbo. A principios de 1993, la operación Restaurar la Esperanza en Somalia comenzó a transformarse. Lo que había iniciado como una misión humanitaria para proteger los convoyes de alimentos y salvar a millones de somalíes de la hambruna, se convirtió en una operación militar de alto riesgo. Los ataques constantes de las milicias de Mohamed Farah Aidid contra las fuerzas de la ONU y los convoyes de ayuda obligaron a un replanteamiento en Washington. La administración de Bill Clinton, que asumió el poder en enero de 1993, enfrentaba una presión creciente para tomar medidas más contundentes contra los señores de la guerra, especialmente Aidid, cuya influencia en Mogadiscio parecía inquebrantable. En la base estadounidense en el aeropuerto de Mogadiscio, el mayor Robert Garrison reunía a su equipo de inteligencia cada mañana para analizar los movimientos de Aidid. Los informes eran desalentadores. El señor de la guerra se movía constantemente, protegido por una red de leales que lo ocultaban en el laberinto de callejones de la ciudad. «No es solo un hombre, es una idea», dijo Garrison a su colega, el capitán David Reynolds, mientras revisaban mapas del distrito de Bakara, el bastión de Aidid. «Si queremos estabilizar Somalia, tenemos que neutralizarlo». Pero lo que parecía una solución clara en los informes de inteligencia era una pesadilla logística en el terreno. En las aldeas, como la de Amina Hassan, la escalada de la violencia era palpable. Los convoyes de ayuda, que alguna vez llegaban con regularidad, ahora eran blanco constante de emboscadas. Una tarde, un camión de la ONU fue atacado a pocos kilómetros de la aldea de Amina, dejando a 2 trabajadores humanitarios muertos. Los aldeanos, temerosos de represalias, comenzaron a evitar los puntos de distribución de alimentos. Amina, desesperada, envió a su hijo mayor, Ismael,
a quedarse con parientes en una aldea más segura, pero su corazón se rompía al separarse de él. «No sé si lo volveré a ver», le confesó a su vecina, mientras sostenía a su hija menor, Fatuma, en sus brazos. La entrada de los élites, la escalada en la misión llevó a la intervención de las Fuerzas Especiales estadounidenses. En julio de 1993, la Fuerza Delta, una unidad de élite del ejército, y los Rangers, expertos en operaciones rápidas, fueron desplegados en Mogadiscio con una misión clara: capturar o eliminar a Aidid y sus principales lugartenientes. Estas unidades, entrenadas para operar en entornos hostiles, representaban lo mejor del poder militar estadounidense: precisión, tecnología avanzada y disciplina. Pero Somalia no era un campo de batalla convencional. Las calles de Mogadiscio, llenas de civiles, milicianos y trampas improvisadas, eran un terreno donde la superioridad tecnológica no garantizaba el éxito. El teniente Michael Carter, un joven oficial de los Rangers, llegó a Mogadiscio con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Había entrenado durante años para misiones como esta, pero nada lo preparó para el caos de la ciudad. «Es como entrar en una colmena», escribió en su diario tras su primera patrulla. Los Rangers y la Fuerza Delta comenzaron a realizar incursiones nocturnas, irrumpiendo en casas y mercados en busca de los hombres de Aidid. En una de esas operaciones, capturaron a varios milicianos, pero Aidid seguía eludiéndolos. Cada incursión aumentaba la tensión con la población local, que veía a los estadounidenses como invasores. En el distrito de Bakaara, el corazón del poder de Aidid, las milicias se preparaban para la guerra. Abdi, un joven de 19 años que se había unido a las fuerzas de Aidid tras perder a su hermano en un bombardeo, entrenaba con un lanzacohetes RPG-7, un arma soviética que se convertiría en un símbolo de la resistencia somalí. «Los americanos creen que pueden venir y dictar nuestras vidas», le dijo a su amigo mientras limpiaban sus armas. «Les demostraremos que están equivocados». Para Abdi, Aidid no era solo un líder, era un símbolo de resistencia contra la humillación extranjera. Una ciudad al borde del colapso. Las operaciones estadounidenses comenzaron a tener un impacto, pero no el esperado. Cada incursión destruía casas, aterrorizaba a civiles y alimentaba la propaganda de Aidid. En agosto de 1993, un ataque con helicópteros estadounidenses en el distrito de Bakaara mató a decenas de civiles, incluidos mujeres y niños. Las imágenes de los cuerpos en las calles, difundidas por los medios locales, encendieron la ira de los somalíes. En la aldea de Amina, los rumores corrían como pólvora. Los americanos no querían salvarlos, sino conquistar Somalia. «Nos traen comida con una mano y muerte con la otra», dijo un anciano en un mercado. En Washington, los planificadores militares subestimaron la reacción de la población. Creían que la captura de Aidid debilitaría a las milicias y estabilizaría el país. Pero cada operación fortalecía la determinación de las fuerzas de Aidid. En la base estadounidense, el capitán Reynolds notaba el cambio en el ambiente. «Antes los niños nos saludaban en las calles, ahora nos tiran piedras», le dijo a Garrison durante una reunión. Los soldados comenzaban a sentir el peso de una misión que se volvía cada vez más complicada. El camino hacia la tragedia, a medida que el verano de 1993 avanzaba, las tensiones en Mogadiscio alcanzaron un punto de ebullición. Las fuerzas especiales estadounidenses intensificaron sus operaciones, realizando incursiones casi diarias. En una de ellas, capturaron a un lugarteniente clave de Aidid, pero el líder seguía escapando. La inteligencia indicaba que Aidid se escondía en el corazón de Bakaara, un barrio densamente poblado donde las milicias podían movilizar a cientos de combatientes en minutos. En la aldea de Amina, la vida se volvió insostenible. Los combates entre las milicias y las fuerzas de la ONU hacían imposible cultivar los campos o comerciar en los mercados. Amina, que apenas podía alimentar a sus hijos, escuchó rumores de una gran operación estadounidense planeada para octubre. «Dicen que los americanos van a capturar a Aidid de una vez por todas», le dijo su vecina. Amina no sabía si eso traería paz o más caos, pero temía por su familia. En su corazón, solo quería proteger a Fatuma y traer de vuelta a Ismael. En la base, el mayor Garrison y sus hombres preparaban una operación ambiciosa para capturar a dos de los principales lugartenientes de Aidid en una reunión en Bakaara.
La misión, programada para el 3 de octubre de 1993, parecía sencilla: entrar, capturar a los objetivos y salir en menos de una hora. Los Rangers y la Fuerza Delta, respaldados por helicópteros Black Hawk, estaban confiados en su capacidad para ejecutar el plan. Pero en las calles de Mogadiscio, donde cada esquina escondía una amenaza, la confianza era un lujo peligroso. El escenario estaba listo para una confrontación que cambiaría el curso de la misión en Somalia y dejaría una marca indeleble en la historia militar estadounidense. La ciudad, dividida entre la esperanza y el odio, esperaba el próximo capítulo de una guerra que nadie podía controlar. La batalla de Mogadiscio, 3 y 4 de octubre de 1993, una misión aparentemente sencilla. El 3 de octubre de 1993, el sol ardía sobre Mogadiscio, iluminando una ciudad que vibraba con tensión. En la base estadounidense, en el aeropuerto, los soldados de la Fuerza Delta y los Rangers se preparaban para una operación que, en teoría, sería rápida y quirúrgica. La inteligencia había identificado una reunión de 2 lugartenientes clave de Mohamed Farah Aidid en un edificio en el corazón del distrito de Baqaara, el bastión de las milicias. El objetivo: capturar a estos hombres, debilitar la red de Aidid y salir en menos de una hora. Para el teniente Michael Carter, un ranger de 25 años, la misión parecía rutinaria. «Entramos, los agarramos y salimos», le dijo a su amigo, el sargento Daniel Ramírez, mientras revisaban sus equipos. En el aire, los helicópteros Black Hawk, apodados halcones negros, rugían listos para desplegar a las tropas y proporcionar apoyo aéreo. La Fuerza Delta, liderada por el experimentado capitán Gary Gordon, se encargaría de la captura, mientras los Rangers, bajo el mando del capitán Mike Steele, asegurarían el perímetro. El mayor Robert Garrison, desde la sala de mando, supervisaba la operación con una mezcla de confianza y cautela. «Todo depende de la velocidad», les dijo a sus oficiales. «Si nos quedamos demasiado tiempo, esta ciudad nos tragará». En las calles de Baqaara, la vida continuaba con una normalidad frágil. Amina Hassan, que había enviado a su hijo Ismail a una aldea más segura, vendía mangos en un puesto del mercado para alimentar a sus hijas. Pero los rumores de una gran operación estadounidense circulaban entre los vendedores. «Los americanos vienen hoy», susurró un comerciante. Amina, con el corazón apretado, rezó para que la violencia no llegara a su hogar. En un callejón cercano, Abdi, el joven miliciano leal a Aidid, ajustaba su RPG-7. Había recibido órdenes de estar listo para cualquier movimiento de los extranjeros. «Hoy será nuestro día», le dijo a sus compañeros con una mezcla de miedo y determinación. El infierno desatado. A las 15:00, los Black Hawk despegaron llevando a los Rangers y la Fuerza Delta hacia el objetivo, un edificio de 2 pisos en el corazón de Baqaara. Los soldados descendieron por cuerdas rápidas, aterrizando en las calles polvorientas mientras los helicópteros Little Bird proporcionaban cobertura. En pocos minutos, la Fuerza Delta capturó a los lugartenientes de Aidid y los Rangers establecieron un perímetro defensivo. Todo parecía ir según el plan. Pero entonces, a las 15:40, un estruendo sacudió el cielo. Un RPG impactó contra el Black Hawk Super 61 pilotado por Cliff Walcott. El helicóptero giró fuera de control y se estrelló en un callejón a pocas calles del objetivo. En la sala de mando, Garrison sintió un nudo en el estómago al recibir la noticia. «Tenemos un pájaro caído», informó un operador de radio. La misión, que debía durar una hora, se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras los Rangers y la Fuerza Delta se dirigían al lugar del accidente para rescatar a la tripulación, cientos de milicianos somalíes, alertados por el humo y el caos, convergieron hacia el área. Abdi, con su RPG, disparó contra un convoy estadounidense que intentaba llegar al sitio. «¡Por Aidid!», gritó, mientras el mercado de Baqaara se transformaba en un campo de batalla. A las 16:20, un segundo Black Hawk, Super 64, fue alcanzado por otro RPG y se estrelló a 1 kilómetro del primero. La situación se volvió caótica. Los soldados estadounidenses, atrapados en un laberinto de callejones estrechos, enfrentaban un diluvio de balas y granadas. El teniente Carter,
liderando un equipo de Rangers, se encontró bajo fuego intenso. «Mantengan la calma, mantengan la formación», gritó, mientras una bala rozaba su casco. A su lado, el sargento Ramírez fue alcanzado en el brazo, pero siguió disparando. En el sitio del primer accidente, los Delta Gary Gordon y Randy Shugart se ofrecieron como voluntarios para proteger a la tripulación herida, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Una noche de terror, a medida que caía la noche, la batalla se intensificó. Miles de civiles armados, junto con las milicias de Aidid, rodearon a los estadounidenses. En las calles, Amina huyó del mercado con su hija Fatuma, escondiéndose en una casa abandonada mientras las balas silbaban a su alrededor. «Quédate quieta, mi amor», susurró, abrazando a su hija mientras las explosiones iluminaban la noche. Para Amina, la guerra no era una cuestión de bandos. Era una amenaza que podía arrebatarle lo poco que le quedaba. En el sitio del accidente de Super 61, Gordon y Shugart lucharon heroicamente para proteger al piloto herido, Michael Durant. Pero la superioridad numérica de los milicianos era abrumadora. Ambos soldados cayeron bajo una lluvia de balas, y Durant fue capturado por la multitud. En otros puntos de la ciudad, los Rangers y la Fuerza Delta se atrincheraron en edificios, intercambiando disparos con los atacantes. El capitán Reynolds, que lideraba un convoy de rescate, se encontró bloqueado por barricadas improvisadas y ataques con RPG. «Es una emboscada tras otra», informó por radio, mientras su vehículo Humvee era alcanzado por una explosión. La batalla duró más de 15 horas. Los helicópteros Little Bird y los Black Hawk restantes proporcionaban apoyo aéreo, pero los milicianos usaban a los civiles como escudos, complicando los ataques. En la base, Garrison coordinaba frenéticamente con las fuerzas de la ONU para enviar refuerzos. Una fuerza conjunta de soldados estadounidenses, pakistaníes y malayos finalmente llegó al amanecer del 4 de octubre, pero el costo fue devastador. 18 soldados estadounidenses muertos, más de 70 heridos, y cientos, posiblemente miles, de somalíes, entre milicianos y civiles fallecidos. El horror en las pantallas. Mientras los combates terminaban, las imágenes más perturbadoras comenzaron a circular. Los cuerpos de soldados estadounidenses fueron arrastrados por las calles de Mogadiscio, profanados por una multitud enfurecida. Las imágenes, captadas por cámaras de televisión, se transmitieron en todo el mundo, desde Nueva York hasta Nairobi. En la aldea de Amina, los rumores de la batalla llegaron rápidamente. «Los americanos fueron humillados», dijo un vecino, mientras Amina lloraba en silencio, temiendo por su propia seguridad. Para ella, la muerte de los soldados no era una victoria, sino una señal de que el caos continuaría. En Washington, las imágenes desataron una tormenta de indignación. Las familias de los soldados, como la esposa del capitán Reynolds, veían horrorizadas las noticias. «¿Por qué están nuestros chicos allí?», preguntó un comentarista en CNN. La confianza en la misión, que alguna vez fue vista como una causa noble, se desmoronó. En Mogadiscio, Abdi y sus compañeros celebraban, viendo la caída de los Black Hawk como una victoria contra los invasores. Pero para Aidid, la batalla fue un triunfo agridulce. Aunque había infligido un golpe devastador, sabía que la represalia estadounidense podría ser brutal. Un punto de inflexión. La batalla de Mogadiscio marcó un antes y un después en la intervención en Somalia. Lo que comenzó como una misión de captura se convirtió en una de las batallas urbanas más sangrientas para las fuerzas estadounidenses desde Vietnam. Los soldados como Carter que sobrevivieron llevaron consigo cicatrices físicas y emocionales. «Nunca olvidaré los sonidos de esa noche», escribió en su diario. Para los somalíes, como Amina, la batalla fue otro capítulo en una guerra interminable que destruía sus vidas. En la base, Garrison miraba los informes de bajas con el rostro desencajado. «Subestimamos a nuestro enemigo», admitió a su equipo. La misión, que debía durar 1 hora, se había convertido en una pesadilla de 15 horas que cambiaría el curso de la intervención estadounidense en Somalia y dejaría una marca imborrable en la historia militar. El mundo, observando desde lejos, comenzaba a cuestionar la invencibilidad del poder estadounidense. Consecuencias devastadoras y la retirada. Un país en shock. La batalla de Mogadiscio,
que se extendió desde la tarde del 3 de octubre hasta el amanecer del 4 de octubre de 1993, dejó un rastro de devastación que resonó mucho más allá de las calles polvorientas de la capital somalí. Las imágenes de soldados estadounidenses muertos, arrastrados por las calles y profanados por una multitud enfurecida, se grabaron en la conciencia colectiva de Estados Unidos y del mundo. En Washington, las pantallas de televisión repetían sin cesar las escenas de humillación, mientras las familias de los 18 soldados caídos lloraban en privado, tratando de comprender cómo una misión de 1 hora se había convertido en una tragedia. En la base estadounidense en el aeropuerto de Mogadiscio, el mayor Robert Garrison enfrentaba el peso de la derrota. La sala de mando, que horas antes vibraba con la esperanza de una captura exitosa, ahora estaba en silencio, interrumpido solo por los informes de bajas y el zumbido de los ventiladores. «Perdimos buenos hombres», le dijo Garrison al capitán David Reynolds, quien había liderado un convoy de rescate bajo fuego intenso. Reynolds, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca, asintió en silencio. Él mismo había visto caer a varios de sus soldados, incluido el joven sargento Daniel Ramírez, cuyo cuerpo fue evacuado en el último minuto. «Esto no tenía que pasar», murmuró Reynolds, con la voz quebrada. En las calles de Mogadiscio, la batalla dejó cicatrices aún más profundas. Cientos, posiblemente miles, de somalíes, entre milicianos y civiles, murieron en el fuego cruzado. Amina Hassan, escondida en una casa abandonada con su hija Fatuma, escuchó los gritos y las explosiones hasta el amanecer. Cuando salió al día siguiente, encontró el mercado de Bacara reducido a escombros. Los cuerpos de civiles y combatientes yacían entre los restos de puestos y edificios derrumbados. ¿Qué hemos ganado con esto?, se preguntó Amina mientras llevaba a Fatuma de la mano, buscando un lugar seguro. Para ella, la batalla no era una victoria ni una derrota. Era una prueba más de que la guerra solo traía dolor. La indignación en casa. En Estados Unidos, la reacción fue inmediata y visceral. Las imágenes de los soldados profanados desataron una ola de indignación y dolor. En los hogares, las familias veían con horror cómo los medios comparaban la batalla con las peores derrotas militares desde Vietnam. En el Congreso, los legisladores exigían respuestas. ¿Por qué estamos arriesgando vidas americanas en una guerra que no entendemos?, preguntó un senador demócrata durante una audiencia televisada. La opinión pública, que inicialmente apoyó la misión humanitaria, se volvió contra la intervención. Las encuestas mostraban que más del 60% de los estadounidenses querían la retirada inmediata de las tropas. El presidente Bill Clinton, que había heredado la misión de su predecesor, se encontró en una posición imposible. En una alocución desde la Casa Blanca el 7 de octubre, intentó calmar los ánimos. Nuestra misión en Somalia era salvar vidas, pero no podemos permitir que estas pérdidas nos hagan retroceder, dijo. Sin embargo, sus palabras sonaron huecas para muchos. En privado, Clinton sabía que la misión estaba en peligro. La captura de Mohamed Farah Aidid, que había sido el objetivo central, ahora parecía inalcanzable. Aidid, escondido en algún lugar de Mogadiscio, seguía siendo una figura elusiva, y su milicia, fortalecida por la propaganda de la batalla, ganaba apoyo entre la población. En Mogadiscio, Abdi, el joven miliciano que había disparado un RPG contra un Black Hawk, celebraba con sus compañeros. Para ellos, la batalla fue una victoria épica contra los invasores. «Les mostramos que no somos débiles», gritó, mientras levantaba su arma al aire. Pero incluso en su euforia, Abdi sabía que la guerra no había terminado. Los estadounidenses, aunque heridos, seguían siendo una fuerza formidable, y las represalias podían llegar en cualquier momento. El fin de la cacería, la presión en Washington obligó a un cambio drástico en la estrategia. El 6 de octubre, Clinton anunció que suspendería todas las operaciones ofensivas contra Aidid. En lugar de perseguir al señor de la guerra, las fuerzas estadounidenses se centrarían en proteger a las tropas restantes y facilitar la transición de la misión a la ONU. Para reforzar la seguridad, se enviaron 1.7 soldados adicionales a Mogadiscio, junto con tanques y vehículos blindados. Pero la decisión más importante llegó poco después. Clinton ordenó la retirada total de las fuerzas estadounidenses para el 30 y 1 de marzo de 1994. En la base,
El teniente Michael Carter, uno de los sobrevivientes de la batalla, recibió la noticia con alivio y amargura. Había perdido amigos, incluido Ramírez, y la idea de abandonar la misión sin capturar a Aidid le parecía una traición. ¿Para qué luchamos?, le preguntó a Reynolds durante una patrulla. Reynolds, que también cargaba con el peso de la pérdida, no tenía respuesta. «Solo quiero llevar a mis hombres a casa», dijo finalmente. En Mogadiscio, la retirada estadounidense fue vista como una victoria por las milicias de Aidid. En el distrito de Bakara, los combatientes celebraban, disparando al aire y proclamando la derrota de los invasores. Pero para los civiles como Amina, la salida de los estadounidenses no trajo alivio. Las milicias seguían controlando las calles, y la ayuda humanitaria, que alguna vez fue abundante, comenzaba a escasear nuevamente. Amina logró reunirse con su hijo Ismael, pero la familia vivía en constante temor. «No hay paz aquí, solo sangre», le dijo a su hermana, mientras preparaban una comida escasa con lo poco que tenían. Un prestigio dañado. La batalla de Mogadiscio tuvo consecuencias inmediatas para el prestigio internacional de Estados Unidos. Los aliados de la OTAN, que habían contribuido con tropas a la misión de la ONU, cuestionaron la capacidad de Washington para liderar operaciones en entornos complejos. En África y el Medio Oriente, las imágenes de los soldados profanados fueron utilizadas como propaganda por grupos antiestadounidenses. En Washington, los analistas advertían que la derrota en Mogadiscio podría envalentonar a futuros adversarios, desde milicias locales hasta redes terroristas como Al-Qaeda, que observaban con interés el colapso de la misión. Para los somalíes, la retirada marcó el inicio de un nuevo capítulo de caos. Sin la presencia estadounidense, las operaciones de la ONU se debilitaron, y los señores de la guerra, incluido Aidid, consolidaron su poder. La hambruna persistió, y la guerra civil continuó sin un final a la vista. Amina, como millones de somalíes, se enfrentaba a un futuro incierto. «Los americanos vinieron con promesas, pero se fueron con sangre», dijo a un vecino, mientras miraba a sus hijos jugar entre los escombros. En la base, Garrison supervisó los preparativos para la retirada. Los Black Hawk, que alguna vez simbolizaron el poder estadounidense, ahora eran un recordatorio de la vulnerabilidad. Mientras los últimos soldados abandonaban Mogadiscio en marzo de 1994, Garrison escribió en su diario: «Pensamos que podíamos cambiar Somalia, pero Somalia nos cambió a nosotros». La misión, que comenzó con la esperanza de salvar vidas, terminó en una humillación que resonaría durante décadas. El legado y los ecos duraderos, un cambio en la doctrina estadounidense. La batalla de Mogadiscio de 1993 no solo marcó el fin de la intervención estadounidense en Somalia, sino que también transformó la forma en que Estados Unidos abordaría los conflictos internacionales en las décadas siguientes. La imagen de los cuerpos de soldados estadounidenses arrastrados por las calles de Mogadiscio se convirtió en un símbolo de vulnerabilidad para una nación que se consideraba invencible tras la Guerra Fría. En Washington, la derrota desató un replanteamiento profundo de las políticas de intervención militar y humanitaria, dejando un legado que resonaría en conflictos posteriores, desde los Balcanes hasta Irak y Afganistán. En el Pentágono, el mayor Robert Garrison, ahora ascendido a teniente coronel y asignado a un puesto de análisis estratégico, participó en las discusiones posteriores a la batalla. Los informes internos, conocidos más tarde como los Somalia Papers, revelaron errores críticos: subestimar al enemigo, ignorar la complejidad cultural y política de Somalia, y confiar demasiado en la superioridad tecnológica. «Pensamos que nuestros helicópteros y nuestras armas nos harían intocables», escribió Garrison en un memorando. «Pero en Mogadiscio, aprendimos que la tecnología no puede reemplazar el conocimiento del terreno». Esta lección llevó a un cambio en la doctrina militar. Cualquier intervención futura requeriría planes claros de entrada y salida, así como una comprensión profunda del contexto local. Uno de los impactos más inmediatos fue la renuencia de Estados Unidos a involucrarse en crisis humanitarias. En 1994, cuando el genocidio en Ruanda cobró la vida de más de 800 personas, la administración Clinton evitó una intervención directa, temiendo otro desastre como el de Mogadiscio. «Somalia nos enseñó que las buenas intenciones no son suficientes», admitió un asesor de la Casa Blanca años después.
Esta cautela marcó un giro hacia una política exterior más pragmática, pero también dejó a millones de víctimas en crisis posteriores sin el apoyo que esperaban. El impacto en Somalia. En Somalia, la retirada estadounidense en marzo de 1994 dejó un vacío que la ONU no pudo llenar. Las operaciones de la UNOSOM II, debilitadas sin el respaldo estadounidense, perdieron eficacia, y los señores de la guerra, incluido Mohamed Farah Aidid, consolidaron su control. Para Amina Hassan, que seguía luchando por mantener a sus hijos con vida, la salida de los estadounidenses no trajo paz, sino un regreso al caos. Las milicias continuaron enfrentándose en las calles de Mogadiscio, y la ayuda humanitaria, ahora más escasa, apenas llegaba a las aldeas. Nos prometieron salvarnos, pero nos dejaron solos, le dijo Amina a su vecina, mientras preparaban una comida con las pocas provisiones que tenían. En el distrito de Bakaara, Abdi, el joven miliciano que había derribado un Black Hawk, se convirtió en un héroe local entre los seguidores de Aidid, pero su victoria fue efímera. En 1996, Aidid murió en un enfrentamiento con una facción rival, y Somalia se hundió aún más en el caos. Abdi, que había soñado con un país libre de extranjeros, se encontró luchando en una guerra sin fin contra otros clanes. Creí que derrotar a los americanos nos uniría, confesó a un amigo años después, pero solo cambió a quien combatimos. La guerra civil somalí continuó durante décadas, alimentando la inestabilidad que eventualmente daría lugar a grupos como Al-Shabaab. Para los civiles como Amina, la vida siguió siendo una lucha diaria. Su hija Fatuma, ahora de 10 años, soñaba con ir a la escuela, pero las pocas escuelas que existían estaban controladas por milicias o eran inalcanzables. Ismael, su hijo mayor, regresó a la aldea, pero la guerra lo había cambiado. «No quiero ser como ellos», le dijo a su madre, refiriéndose a los milicianos. Amina, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, sabiendo que la guerra había robado la infancia de sus hijos. El eco en la cultura popular. La batalla de Mogadiscio dejó una huella imborrable en la cultura estadounidense. En 1999, el periodista Mark Bowden publicó el libro Black Hawk Down, un relato detallado de la batalla basado en entrevistas con sobrevivientes y documentos militares. El libro capturó la atención del público, convirtiendo la batalla en un símbolo de heroísmo y tragedia. En 2001, la adaptación cinematográfica dirigida por Ridley Scott llevó la historia a millones de espectadores. La película, con sus imágenes crudas de combate urbano y sacrificio, glorificó el valor de los soldados, pero también expuso los errores estratégicos que llevaron al desastre. Para los veteranos como el teniente Michael Carter, ahora retirado y viviendo en Virginia, la película fue un recordatorio agridulce. Mostró nuestro coraje, pero no el porqué de nuestra derrota, le dijo a un periodista en una entrevista. Carter, que había perdido amigos como el sargento Ramírez en la batalla, luchaba con el estrés postraumático, un problema común entre los sobrevivientes. Las imágenes de la película, aunque dramáticas, no podían capturar el olor del humo, el sonido de las balas o el terror de estar rodeado en una ciudad hostil. Lecciones para el futuro. El legado de Mogadiscio se extendió al ámbito militar. Las Fuerzas Armadas estadounidenses revisaron sus tácticas de combate urbano, incorporando entrenamientos más intensos para entornos hostiles y mejorando la coordinación entre unidades. La batalla también destacó la importancia de la inteligencia cultural. No entendimos a los somalíes, sus clanes, sus motivaciones, admitió Garrison en una conferencia militar en 1995. Eso nos costó vidas. Estas lecciones se aplicaron en conflictos posteriores, aunque no siempre con éxito, como se vería en Irak y Afganistán. En Somalia, la ausencia de un gobierno central permitió que la anarquía persistiera. La intervención de 1990 y 1994, aunque salvó miles de vidas al mitigar la hambruna, no logró establecer una paz duradera. Para Amina, la guerra dejó cicatrices imborrables. En 1995, logró llevar a sus hijos a un campo de refugiados en Kenia, donde Fatuma finalmente pudo asistir a una escuela improvisada. Pero el sueño de un Somalia en paz seguía siendo inalcanzable. «Quiero que mis hijos tengan un futuro», dijo Amina a un trabajador humanitario.
Pero este país no conoce la paz. En el ámbito global, la batalla de Mogadiscio se convirtió en un símbolo de los peligros de la intervención en estados fallidos. Para Estados Unidos, fue una advertencia de que el poder militar, aunque formidable, no podía resolver problemas arraigados en divisiones culturales y políticas. La humillación de 1993 resonaría en las decisiones de política exterior de las décadas siguientes, recordando al mundo que incluso los gigantes pueden tropezar. Una advertencia sobre el poder y sus límites, un eco que perdura. La batalla de Mogadiscio de 1993 no fue solo un episodio aislado en la historia militar estadounidense. Fue una advertencia resonante sobre los límites del poder, incluso para una superpotencia. En menos de 15 horas, la caída de 2 helicópteros Black Hawk y la muerte de 18 soldados estadounidenses transformaron la percepción del mundo sobre la invencibilidad de Estados Unidos. Lo que comenzó como una misión humanitaria, cargada de idealismo, terminó en una humillación que obligó a líderes militares, políticos y ciudadanos a enfrentarse a una verdad incómoda. La superioridad tecnológica y militar no garantiza la victoria en un terreno donde las reglas son dictadas por la cultura, la historia y la voluntad de un pueblo. En Washington, el teniente coronel Robert Garrison, ahora retirado, reflexionaba sobre la batalla años después en una conferencia en West Point. Mogadiscio nos enseñó que el poder sin comprensión es inútil, dijo a un grupo de cadetes. Garrison, que había supervisado la trágica operación del 3 de octubre, cargaba con el peso de las decisiones tomadas. En sus memorias, publicadas en 2000, escribió: «Creíamos que podíamos imponer orden en el caos, pero Somalia nos mostró que el caos tiene sus propias reglas». Su testimonio resonó entre una nueva generación de oficiales, muchos de los cuales enfrentarían desafíos similares en Irak y Afganistán. El costo humano. Para los somalíes, la batalla fue otro capítulo en una guerra interminable que devastó sus vidas. Amina Hassan, que había huido a un campo de refugiados en Kenia con sus hijos Fatuma e Ismael, representaba la resiliencia de un pueblo atrapado en el fuego cruzado. En el campo, Amina trabajaba como costurera, cosiendo ropa para otros refugiados mientras Fatuma asistía a una escuela improvisada. «Quiero que mis hijos tengan una vida mejor», le dijo a un trabajador humanitario, mientras sostenía un cuaderno lleno de dibujos de Fatuma, pero el trauma de Mogadiscio seguía con ellos. Ismael, ahora adolescente, apenas hablaba, marcado por los recuerdos de la violencia que había presenciado. En Somalia, la retirada estadounidense en 1994 dejó un vacío que ni la ONU ni los señores de la guerra pudieron llenar. Mohamed Farah Aidid, el objetivo principal de la misión fallida, murió en 1996, pero su muerte no trajo paz. Los clanes continuaron luchando, y la ausencia de un gobierno central permitió que Somalia se hundiera en décadas de anarquía. Para Abdi, el joven miliciano que había derribado un Black Hawk, la victoria inicial se convirtió en una ilusión. En 1998, Abdi murió en un enfrentamiento entre facciones, dejando atrás a una familia que, como tantas otras, luchaba por sobrevivir en un país sin esperanza. «Luché por mi pueblo, pero no sé si valió la pena», le había dicho a un amigo meses antes de su muerte. En Estados Unidos, los veteranos de Mogadiscio cargaban con heridas invisibles. El teniente Michael Carter, que había sobrevivido a la batalla, regresó a Virginia con cicatrices físicas y emocionales. Las noches de insomnio y los flashbacks lo perseguían, un recordatorio constante de los amigos que perdió, como el sargento Daniel Ramírez. En un grupo de apoyo para veteranos, Carter compartió su historia. «Pensé que éramos los héroes, pero en Mogadiscio no había héroes, solo sobrevivientes». Su lucha con el estrés postraumático reflejaba la experiencia de miles de soldados que regresaron de Somalia, muchos de los cuales nunca encontraron paz. Un legado en la política y la cultura. La batalla de Mogadiscio redefinió la política exterior estadounidense. La humillación de 1993 llevó a una cautela extrema en las intervenciones humanitarias. En Ruanda, Bosnia y otros conflictos de la década de 1990, Estados Unidos optó por un enfoque más reservado, temiendo otro desastre. Esta reticencia tuvo consecuencias trágicas, como la falta de intervención durante el genocidio de Ruanda, donde la comunidad internacional no actuó mientras cientos de miles morían.
Mogadiscio nos hizo temerle al riesgo, admitió un exdiplomático en una entrevista en 2003. Pero ese miedo también nos hizo olvidar a los que necesitaban ayuda. En la cultura popular, la batalla se inmortalizó con Black Hawk Down, el libro de Mark Bowden y la película de Ridley Scott. Para muchos estadounidenses, la película fue la primera exposición a los eventos de 1993, presentando a los soldados como héroes atrapados en una situación imposible. Pero para los somalíes, la narrativa de Hollywood era incompleta. No mostraron nuestro sufrimiento, dijo un refugiado somalí en un documental de 2010. Para nosotros, la guerra no terminó cuando los americanos se fueron. La película, aunque poderosa, simplificó una historia compleja, ignorando las raíces del conflicto y el impacto en la población local. Una advertencia para el futuro, el legado más profundo de Mogadiscio es su lección sobre los límites del poder. Estados Unidos entró en Somalia con la creencia de que su tecnología y organización podían imponer orden en un país fracturado. Pero la batalla demostró que la fuerza bruta no puede superar las divisiones culturales, las lealtades tribales y la resistencia de un pueblo que percibe a los extranjeros como invasores. No entendimos Somalia, y pagamos un precio por ello, reflexionó Garrison en su última conferencia antes de retirarse. Si no aprendemos de esto, repetiremos los mismos errores. Para Amina, el legado de la guerra era personal. En el campo de refugiados, Fatuma, ahora una joven de 15 años, destacaba en sus estudios, soñando con convertirse en maestra. «Quiero enseñar a otros niños para que no crezcan en la guerra», le dijo a su madre. Amina, que había perdido tanto, encontró consuelo en la determinación de su hija. En 2000, lograron asentarse en Canadá, donde Fatuma pudo continuar su educación. Pero Amina nunca olvidó Mogadiscio, las calles donde perdió su hogar y su esperanza. «La guerra nos quitó todo, pero no pudo quitarnos nuestra voluntad de vivir», escribió en una carta a su hermana. En el ámbito global, Mogadiscio se convirtió en un símbolo de los peligros de la intervención sin preparación. Los conflictos posteriores, como los de Irak y Afganistán, reflejaron lecciones no aprendidas de 1993. La importancia de entender el contexto local, de establecer objetivos realistas y de planificar una salida. Para los soldados como Carter, los civiles como Amina y los líderes como Garrison, la batalla de Mogadiscio fue más que una derrota militar. Fue un recordatorio de que el poder, sin humildad ni comprensión, puede convertirse en su propia trampa. Un capítulo cerrado, pero no olvidado. La guerra en Somalia no terminó con la retirada estadounidense en 1994. Para los somalíes, fue el inicio de décadas de lucha, mientras el país seguía atrapado en el ciclo de violencia y anarquía. Para Estados Unidos, fue una lección dolorosa que moldeó su visión del mundo y su lugar en él. En las calles de Mogadiscio, los fantasmas de 1993 aún persisten, en los escombros de los edificios y en los corazones de quienes vivieron la tragedia. Para Amina, Fatuma, Carter y Garrison, la batalla fue un momento que definió sus vidas, un recordatorio de que, en la guerra, nadie sale ileso, y las lecciones más importantes son las que se aprenden a un costo insoportable.